cada vez que tenemos que presentar un niño, yo digo, es una provisión tan tremenda que el Señor da a un hogar determinado, pero también una provisión de palabra al resto de la congregación. Estemos dispuestos a recibir. Esta es una palabra rema, pero una vez que la palabra es soltada, se hace comunitaria. Entonces yo espero que invada cada uno de nuestros corazones y podamos salir de aquí impactados por lo que Dios quiere. Sin duda que va a ser así, porque ya he visto indicios. No me he puesto de acuerdo con Seferino, pero él tuvo palabras que tienen que ver con esta palabra rema. Hoy tenemos la presentación de Paulina, una bebé que acaba de cumplir 1 año. Y estamos deseosos también de compartir con ellos, con los padres, la palabra que el Señor nos da. Y siempre sucede, ¿no? Siempre sucede. Le pregunté al Señor, como cada vez que tengo la oportunidad de presentar a un niño, Señor, ¿qué necesita un niño cuando viene al mundo y a partir de ahí? Yo no sé si usted tiene por costumbre preguntarle cosas al Señor. Espero que muchos ya hayan adoptado esa actitud de preguntarle al Señor y después comenzar a esperar la respuesta de Él. Porque a veces nosotros oramos y nos olvidamos de lo que hemos orado. No hace mucho estuve hablando con alguien que me dijo en una oportunidad, quiero un segundo hijo y no puedo. Oremos, le dije yo. Oramos. Y pasó un tiempo. Esta persona dejó transcurrir el tiempo. Y no hace mucho me llama y me dice, estoy esperando un hijo. Pero la actitud no era la misma de aquella actitud primera que tuvo cuando oramos de esa manera. ¿Oramos y esperamos ver lo que hemos pedido? Ojalá que sí, porque Dios no se olvida. No te vaya a sorprender Dios de una manera tan profunda que no sepas qué hacer. Orá, pedí y presta atención. Entonces le pregunté, Señor, ¿qué necesita un niño cuando viene a este mundo, cuando lo mandas? Y a partir de ahí, inmediatamente, en mi espíritu me conmovió la frase del Señor. Me dijo así, que los padres abracen la verdad. Y medio que me descolocó, porque si nosotros nos hacemos esa pregunta, seguramente que vamos a decir, si yo le hiciera aquí, les diera el micrófono, seguramente diríamos, y un niño necesita amor. Es cierto. Aunque actualmente el concepto del amor es un concepto ambiguo, un concepto al cual cada uno le da el significado que quiere o que puede. Hay gente que en aras del amor engañan. ¿Cómo? Hay gente que argumentando que aman, engañan, defraudan y falsean. ¿Es eso amor? Un niño podemos pensar nosotros que necesita de un ajuar. Y de hecho que sí.
Cuando apenas los padres se saben embarazados, comienzan a ver cuántas cosas deben comprar. El Moisés, la cunita, el cochecito para llevarlo, el paragüita para no sé qué cosa, el nidito. Nosotros hace 2 años fuimos impactados. No estaba embarazada yo. Aunque puedo darles una sorpresa en cualquier momento. Ríanse nomás ustedes. Les voy a poner la lista de los que me van a ayudar a cuidarlo. Una de nuestras hijas nos dio la alegría de que íbamos a ser abuelos. Y empezamos a pensar qué cosas íbamos a comprar. Y allá marchamos, me enteré que había un nidito. Entonces a buscar el nidito. Y que había no sé qué cosa y que había no sé qué otra. Sí, necesita un ajuar. Cuando yo le dije a mi madre que estábamos esperando a Romina, ella se descolgó de Córdoba con todos los pañales que Romina iba a necesitar en su vida de bebé, de pañales. Nunca compré pañales para mis hijos, ninguno de los 4. Mi mamá siempre se ocupó. Podemos adquirir muchas cosas. Un niño también puede necesitar que sus padres tengan un trabajo estable. Sí, también. Pero en el concepto de Dios, lo que un niño necesita es que los padres abracen la verdad. Y me tuvo toda una semana el Señor con esto. Y uno puede decir, sí, por supuesto, los padres no deben mentir. Y sí. Pero había un término dentro de esta frase que era lo que más me impulsaba a investigar. Y era el abrazo a la verdad. Y empecé a pensar, Señor, ¿qué me querés decir con esto? Y realmente cuando uno abraza a alguien, las distancias se acortan tanto que dejan de existir. Solamente mediante un abrazo, y si el abrazo es bien apretado, solamente con un abrazo las distancias se pierden, dejan de existir. De modo que cuando nos decidimos a abrazar la verdad, nos acercamos tanto a la verdad que no hay lugar para la distancia. Pero esto es lo que yo reflexionaba. A poco de eso el Señor me lleva a un pasaje que es Isaías 56. Un pasaje bastante conocido. Cuando el Señor me lleva a este pasaje, bueno, yo no sé cómo usted se maneja con el Señor, qué cosas le dice o cómo se las dice. Pero yo a veces tengo una forma particular mía de hablar con el Señor. Cuando leí el pasaje le dije, pero Señor, yo te pedí nada más que me guiaras en esto de la verdad y vos en realidad me estás dando un combo. Y inmediatamente vino a mí palabra del Señor diciendo, lo que quiero es que se decidan a escudriñar mi palabra. ¿Cómo usted le va a discutir a Dios? Yo tampoco. Isaías 56 dice, 1 y 2, nada más vamos a leer. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Aunque el pasaje es hermoso, aunque habla de abrazar, a mí la cosa no me cerraba.
Y empecé a trabajar sobre el pasaje. Y descubro que manda a guardar derecho y guardar justicia. A guardar el reposo y a guardar la mano de hacer todo mal. Y eso se entiende. A simple vista se entiende. Había algo en el trasfondo que todavía no era luz a mis ojos. Y empecé a ver el pasaje primero de manera gramatical, de manera de la estructura de cómo estaba formado. Y entonces descubro que todo lo que dice es muy importante, pero que había algo que era sumamente importante, que había algo que era profundamente trascendente y que Dios quería focalizar en eso. Claro que hay que guardar derecho y hacer justicia. Eso debe formar parte de nuestro ser interior a esta altura ya. Debemos, porque guardar significa tener en cuenta para ejecutarlo. No es tenerlo guardado en un arcón, en una caja, No. Significa reconocer, prestar atención, tenerlo en cuenta, considerarlo para hacerlo. Tenerlo reservado, pero no de gusto, sino para un fin preciso, determinado y activo. Y por supuesto que hay que guardar la mano de hacer todo mal. Líbrenos el Señor del mal y de hacer el mal. Hoy en día tenemos que tener más cuidado que nunca. Pero hay algo sobre lo que quiero llevar la atención de ustedes. Es que dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza. Mire, ahí hay una perla. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza. Allí hay 2 generaciones consecutivas. No estoy haciendo el signo de la victoria. 2 generaciones. Es que les hago un chiste porque tienen una cara que... ¿Esto se va a estar grabando? Bueno, mandamos saludos a Chávez, a Débora y a Alejandro, nuestros hermanos que viven en Chávez, y ellos siguen todas las actividades, oran por nosotros y sería muy bueno que nosotros también oráramos por Débora y Alejandro. Un aplauso para ellos que viven en la ciudad de Chávez, en la provincia de Buenos Aires, que son amigos de nuestro camarógrafo. Bueno, después del chiste que me mandé, 2 generaciones. Fíjese qué maravilloso. Cuando logramos que haya 2 generaciones consecutivas haciendo el bien y siguiendo lo que Dios dice, son bienaventurados. Y después de 2 generaciones que se deciden a hacer el bien, repitiendo esa acción, podemos pasar una posta a la 3ª generación, la cual también va a ser bendecida con eso. Miren qué perla estaba escondida ahí. ¿Tiene razón el Señor en que debemos escudriñar, sí o no? Vean, alumnos muy buenos por este lado, por allá más o menos. Y dice, ¿en qué reside lo más importante de esto? Que guarda el día de reposo para no profanarlo. Profanar es deslucir, es deshonrar, es prostituir, es hacer indigno.
Fuerte el término profanar. Y dice que cuando estas dos generaciones se deciden a no ir en contra del reposo, son bendecidos. Génesis nos marca por primera vez el asunto del reposo. Dice que después de haber concluido en 6 días la tarea, Dios se decidió a descansar y reposó en el 7º día. Si usted toma Éxodo 20, del 8 al 11, va a encontrar los mandamientos y va a encontrar en carácter de mandamiento de parte de Dios de que debemos observar, descansar el 7º día. ¿Qué interés tiene Dios en que reposemos? Usted sabe que la legislación humana hizo lugar a esto. Hace muchos años, y se declaró en el derecho internacional lo que se llamó el descanso hebdomadario, el descanso semanal. Primero en el derecho inglés. Y era ley que el trabajador debía descansar. Usted me dirá, ¿a dónde quedó el descanso hebdomadario? Es que inexorablemente la raza humana va pa' triqui, se va corrompiendo. Lo cierto es que es el interés de Dios, por eso lo hace Él y por eso lo decreta como ley, que debemos observar el día de reposo. Biológicamente, fisiológicamente, el reposo de un día sin hacer el trabajo significa mucho para la salud. Mucho para la salud. Pero no obstante eso, no se lo reconoce. Dice Números 15, 35, que fue hallado un hombre que salió a juntar leña en el reposo. Y los que lo vieron le dijeron a Moisés, ahí hay un hombre, dice, que está juntando leña. Y eso no se debe hacer. Porque la ley estaba todo muy reglamentado. Incluso los fariseos después hicieron de esto un extremo. Y entonces se sabía cuántos kilómetros se podía caminar, qué cosas no se debían hacer. Fundamentalmente el reposo giraba alrededor de las cosas que no se debían hacer. Religiosidad. Vuelvo al relato. Usted léalo después. Números 15. Y en el verso 35 dice que trajeron a este hombre delante de Moisés y Moisés dictó una sentencia. Sea muerto. Apedreado. Y lo lapidaron. Y entonces uno dice, pero ¿es para tanto? Matar a un hombre, ajusticiar a un hombre, lo único que se dice malo de él era que juntó leña. Capaz que tenía hambre, se quería hacer un café, asar un poquito de carne, algo. Fue muerto. ¿Como mucho? Como dicen los colombianos, me encanta. Los colombianos dicen, ¿cómo así? ¿Vieron a un colombiano así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Créame que cuando Dios toma una determinación tan terrible, tiene razón. Aunque a nosotros nos parezca exagerado, aunque a nosotros nos parezca inhumano, como escuché decir alguna vez a una amiga. ¿Qué Dios tan sanguinario que tienen ustedes? Pare la mano, compañero. Conozco un poco el carácter de Dios antes de juzgarlo tan mal.
empecemos a pensar que había una razón muy seria, muy profunda, que no admitía otra cosa. Si vamos a Mateo 12:8 y la misma expresión en Marcos 8:28, vamos a encontrar a Jesús que es atacado por hacer cosas en el día de reposo. Pero él dice, yo soy el Señor del día de reposo. Le aconsejo que después en su casa lea Hebreos capítulo 4. Allí se nos muestra a Jesús, primero en el capítulo 3, como largamente mayor que Moisés, alguien que fue muy fiel a Dios. Pero se nos muestra a Jesús como muy superior a Moisés. En el capítulo 3. Y como el capítulo 4 nos dice que nuestro reposo es Jesús. No es sino en Él y a través de Él que nosotros podemos reposar. Y no se trata ya de lo que los fariseos digan si podemos ver televisión o caminar hasta el súper, sino que lo que se nos plantea a través de la persona de Jesucristo es mucho más que dejar de hacer, sino comenzar a ver y a hacer a través de la persona de Jesucristo. Él es nuestro reposo. No podemos encontrar otro reposo sino en Él. Y hoy estaba hablando con mis amados Eduardo y Melu acerca de las cosas que nos pasan. Como por ejemplo que nos pasa en mayor o menor grado a cada uno acerca de la ansiedad. Créame que padres ansiosos forman hijos neuróticos. Créamelo. ¿Lo va a creer? Levante la mano que tomo nota. De los que no levantaron la mano. Entonces, cuando uno ve la proyección de lo que es el reposo, desde aquel reposo que hizo Dios, hasta el reposo que nos está hablando Hebreos y que es para el día de hoy totalmente, podemos entender por qué Dios enseñó que no se puede ir en contra del reposo. Que no nos está permitido profanar, deslucir, deshonrar, prostituir o hacer indigno el reposo. Porque es Cristo. Si nosotros no nos decidimos a reconocer que Él es nuestro reposo y que en Él tenemos todo absolutamente y que debemos entrar en ese reposo, lo estamos profanando. Y créame que Dios no va a permitir que se profane a su Hijo. ¿Entendemos el apedreamiento? Probablemente, seguro, que Dios no nos va a pedir que nos apedreemos unos a otros. ¿Saben por qué?
1, porque ha establecido la misericordia. 2, porque no quedaría nadie. Pero es necesario que comencemos a considerar a Jesús como nuestro reposo. Podremos reposar materialmente el sábado o el domingo, no tengo problema. Hay congregaciones que lo hacen el sábado, otras que lo hacen el domingo. Pero es necesario que nos decidamos a reposar. Era más o menos lo que estábamos hablando, pero no te lo quería decir ahí para crear un poco de expectativa. Mi amado hijo Eduardo. Si usted lee Hebreos va a encontrar que hay una segunda oportunidad. La primera fue toda esa del Antiguo Testamento, donde había que ser muy puntillosos, sin entender mucho. Pero una vez venido Jesucristo, y habiéndose dado Él por nosotros, no tenemos escapatoria. Y tenemos que considerar que Él es nuestro reposo. ¡Cuán grande es la bendición! No existe ningún otro reposo además de Jesús, solo Él. Satisface los requisitos de la ley y Él es provisión y descanso. Padres que se quedan sin trabajo de un día para el otro. ¿Qué voy a hacer? Tengo tantos niños. Jesús es mi reposo. ¿Está dispuesto? Llegó la enfermedad a la casa. Tenemos temor de muchas cosas. Jesús es mi reposo. Dice Isaías 56:2 que guarda el día de reposo. Hay tremenda bendición y son bienaventurados esas dos generaciones que se deciden hacerlo. Simboliza todo el proceso de arrepentimiento y de decisión de seguir en adelante el camino de Dios. Claro. Visto de esta manera como debe ser, se justifica que nadie tenga el derecho de vivir fuera de estos lineamientos. Una vez que entramos en el reposo de Dios, como una segunda oportunidad, como dice Hebreos, anote versos 7, 8, 9 y 11. Donde Jesús también se identifica con el reposo, diciendo, yo soy el Señor del reposo. ¡Qué magnífica declaración de Jesús! Debemos cuidarnos de valorar el reposo para no caer de la gracia. Así de sencillo. No podemos pisotear el reposo. Porque en esto también tiene que ver la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está tocando nuestro corazón y nos está motivando a reconocer y valorar el reposo. Vuelvo a decir, el no hacer, el cuidarnos de caminar más allá, si me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones en el día de reposo, si trabajo o no trabajo, porque la fábrica me dio el turno, sino lo trascendente que significa entrar en el cuerpo de Cristo. Entrar en el espíritu del reposo.
Una vez que hemos considerado que el reposo es Jesús y que decidimos entrar en Cristo, que es nuestro reposo, también accedemos a la verdad. Porque dice Juan 8:32, de la única manera que vamos a conocer en profundidad es entrando, no de afuera. Y entonces vamos a conocer la verdad. Y también Jesús, así como dijo, yo soy el reposo, soy el Señor del reposo, Él también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando el Señor me trajo a la mente pasajes tan conocidos, pude entender por qué Dios nos dice que un niño, cuando llega a nuestro hogar, necesita de padres que abracen la verdad. La verdad sin el reposo no existe, y el reposo sin la verdad tampoco. ¿Qué relación existe entonces entre el reposo y la verdad? Nadie puede entrar en el reposo sin la verdad. Y la verdad no es sin el reposo. Sencillamente porque reposo y verdad son una sola persona. Jesucristo, el Cristo, el ungido, el resucitado. ¿Quiere darle un aplauso a Jesús? Ruego a Dios que hayamos visto y comencemos a considerar. A mí me fue de mucha bendición y espero que a esta casa también.